Quién sabe, no deja de grabar esto. Ah, parece que ya. ¿Sí escucharon esos aplausos? Sí, se Sí, escucharon. Ah, pues son para ustedes. Ok, vamos a ver ahora las columnas con carga excéntrica, que era la parte que habían quedado después de leer. Son del libro, de los libros de Hibbeler. Y pues vamos a tener una columna ideal. En este caso, esta columna ideal va a estar articulada en A y en B y va a tener una carga, la carga P, pero la carga P no pasa por el centroide de la sección, entonces es una carga excéntrica. Igual, la columna está perfectamente recta antes de ponerle la carga, el material es homogéneo, isotrópico y sigue la ley de Hooke, pero la carga es excéntrica. Entonces, ese sistema de una carga excéntrica lo vamos a convertir en un sistema equivalente. Ese sistema equivalente va a tener una carga que sí es axial, que sí va a pasar por el centroide, y un momento que va a ser igual a P, que es la carga original que está excéntrica por su excentricidad. Y entonces, cuando hacemos el segmento que está en equilibrio, pues nosotros podemos ver entonces que tenemos una carga P acá excéntrica, una carga P acá que pasa por la sección, y entonces al encontrar la ecuación de momento, pues vamos a ver que esa ecuación de momento va a ser la suma de la excentricidad más la suma del desplazamiento. Ese sería el brazo de palanca. Y pues por P, como va en la misma dirección, entonces pues nos queda negativo, menos P por E más V, que sería el brazo de palanca. Y eso lo ponemos en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial que va a relacionar la curvatura con el momento que produce precisamente esa deformación. Y entonces, pues tendríamos que resolver esa ecuación con su solución general, que sería entonces C1 menos seno por la raíz de P sobre I por X, más C2 por el coseno menos E. Esta sería la solución general, pero nosotros pues queremos la solución particular para esta columna que es ideal y que está doblemente articulada. Entonces la solución particular sería encontrar los valores de C1 y de C2 con base en los valores conocidos de la curva. En este caso lo que tenemos sería que cuando X es igual a 0, la deformación vale 0 y por lo tanto C2 sería igual a E. Es decir, V es 0, todo esto se hace 0 cuando X vale 0 y C2 coseno de X pues también se hace 0. Perdón, el ángulo se hace 0, pero el coseno de 0 es 1, entonces me queda C2 menos E. Al despejar E, pues ya tenemos entonces que C2 es igual a E. Y también tenemos que cuando X es igual a L, que es el otro extremo, la deformación también vale 0. Y entonces nos queda una C1 así cuando la despejamos. Como ya sabemos que C2 vale E, entonces la podemos despejar y despejamos C1. Pero bueno, pues no se ve así tan simple. Y entonces usamos estas identidades trigonométricas para tener una expresión más sencilla de C1, que sería igual a la deformación por la tangente uh, del ángulo que sería la raíz de P sobre I por L sobre 2. Y entonces, bueno, pues se puede tener ya la solución particular. Esta expresión que tenemos aquí sería la solución particular y esta sería la curva elástica
de la columna que está sujeta a una carga excéntrica. Bueno, nosotros podemos calcular la deformación máxima, que sería al centro de la columna. Entonces, si sustituimos la x igual a L sobre 2, tendríamos la deformación máxima. Y entonces de la ecuación anterior, de esta ecuación de V, si sustituimos L sobre 2, entonces en X, entonces vamos a tener esta expresión, que es la expresión que vamos a usar para calcular la deformación máxima. Es decir, mi columna sí se va a deformar, pero solamente le vamos a permitir cierta deformación, que sería, recuerdan, la longitud sobre 240, cuando veíamos en la curva elástica, o cuando calculábamos la deformación con el principio del trabajo virtual. Esa deformación es la deformación que se le va a permitir a la columna también, y sería la longitud sobre 240, que tiene que ser mayor que la deformación máxima que genera la carga excéntrica sobre la columna. Entonces, esta sería la primera revisión que vamos a hacer. Luego, de aquí es de donde Euler hacía el análisis para determinar el valor de la carga crítica de pandeo. Y entonces decía, si E se aproxima a 0, entonces la deformación máxima va a ser 0. Y la columna no se va a deformar con cualquier carga que le pongamos. Entonces esa sería la solución trivial, que no nos sirve. ¿Por qué? Porque la columna realmente sí se deforma. Y la otra condición sería entonces que toda esta parte que está entre estos corchetes se aproxime al infinito, y entonces E también se aproxima a 0, pero no es 0. Y tendríamos una deformación entonces que se va a dar en la columna. Esa expresión entonces representa el comportamiento de una carga cuando está cargada axialmente. Entonces, nosotros podemos decir que cuando la secante se aproxima o es igual al infinito, ¿con qué ángulo o qué valor debe tener este ángulo para que la secante se aproxime al infinito? Y entonces encontramos que el ángulo ese es de 90. Ese ángulo es de 90 o de pi sobre 2. Y entonces, en ese caso, cuando ustedes calculan la secante de pi sobre 2, pues es igual al infinito. Y Euler de aquí entonces despejó P, que es pi cuadrada por E por I sobre L cuadrada, que es como si fuera una carga axial, ¿recuerdan? Entonces tenemos que checar que la carga que le vamos a poner como excéntrica también sea menor que la carga crítica de pandeo, para que no se pandee como axial. Bueno, nosotros tenemos ya, en este caso, pues dos esfuerzos. Un esfuerzo debido a la carga axial, que sería la P sobre el área, que nos da el esfuerzo axial, y otro esfuerzo que va a ser el esfuerzo que produce el momento. Cuando aplicamos P por E, pues es un momento, y ese momento produce tensión y compresión. Nosotros vamos a usar solamente el esfuerzo de compresión, y entonces si sumamos esos dos esfuerzos, pues vamos a tener un esfuerzo máximo resultante. Ese esfuerzo es el que vamos a comparar con el esfuerzo permisible cuando le pongamos una carga excéntrica. Y sería la tercera revisión. Una es la deformación máxima, otra sería la carga crítica de pandeo, como si fuera axial, y el otro sería los esfuerzos que produce la carga cuando está excéntrica o cuando está colocada de manera excéntrica,
que en ese caso tendríamos nosotros un momento y que eso nos va a generar una combinación de esfuerzos. Esta parte que tenemos aquí sería la combinación de esfuerzos, los axiales y los de flexión, y nos va a dar entonces un esfuerzo resultante que les decía sería solamente de compresión. Y es una columna, solamente soporta esfuerzos de compresión. Entonces, pues solamente vamos a considerar esa parte y la pueden ver aquí arriba en la expresión. El momento va a ser igual al valor absoluto de P por E más la deformación máxima. La deformación máxima ya la tenemos calculada, entonces se puede sustituir. Se puede sustituir en B max. Esta deformación máxima se puede sustituir aquí en B max. Y entonces tenemos que M va a ser igual a P por E por la secante otra vez del ángulo. Si recuerdan, pues cuando hablamos de los esfuerzos combinados se refiere a esta expresión. P sobre A es el esfuerzo normal y MC sobre I sería el esfuerzo por flexión. La flexión o los esfuerzos por flexión son iguales arriba y abajo, es decir, la tensión y la compresión es la misma, pero les decía, nosotros vamos a considerar solamente la compresión. Y entonces, en esta expresión de P sobre A más M por C sobre I, sustituimos M, esta M que acabamos de obtener acá, que es la que me va a dar el momento, o sería el momento máximo. Con el momento máximo tendríamos los esfuerzos máximos, obviamente, de compresión. Entonces, sustituimos M y nos queda esta expresión, que sería el esfuerzo máximo es igual a P sobre A más P por E por C sobre I por la secante del ángulo. Y como ese esfuerzo, pues lo vamos a dejar en función de solamente del esfuerzo, no de la inercia. Para eso usamos el radio de giro. Este radio de giro, les decía la vez pasada, la usamos para obtener la relación de esbeltez y podemos entonces obtener los esfuerzos con ella. Es decir, el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Y entonces, si nosotros sustituimos ese valor del radio al cuadrado, pues entonces vamos a tener una expresión que incluya solamente valores de esfuerzo. Si se fijan en esta última, tenemos P sobre A es esfuerzo. P sobre A también es esfuerzo. Entonces, esta expresión del esfuerzo máximo es la que nos va a producir el esfuerzo que se genera en la columna debido a la carga excéntrica, debido a los esfuerzos combinados. Entonces, este esfuerzo máximo es el que también, es el que vamos a comparar con el esfuerzo permisible, con la resistencia a la compresión del material. Y entonces, esas serían las definiciones que nosotros vamos a usar. El esfuerzo máximo es el esfuerzo en el punto medio y es un esfuerzo de compresión. La carga P que le vamos a aplicar a la columna tiene que ser menor que la carga crítica de pandeo. Si la excentricidad vale 0, entonces la carga que le estamos poniendo pues es igual a la carga crítica de pandeo. Luego, la excentricidad sería la distancia que hay desde la línea de aplicación de la carga hasta la línea que pasa por el centroide de la sección. Luego, C es la expresión que usamos en los esfuerzos por flexión y C sería la distancia que hay desde el centroide de la sección hasta la fibra más alejada. En este caso, en la dirección donde se está aplicando el momento y solamente serían esfuerzos en la dirección de los esfuerzos de compresión. A es el área de la sección. L sería la longitud entre los apoyos, puesto que es una columna ideal, está doblemente articulada, pero si tiene diferentes tipos de apoyo, entonces se tiene que usar la longitud efectiva, que sería K por L. E es el módulo de elasticidad del material y R sería el radio de giro, que sería la raíz de la inercia sobre el área. ¿Tiene preguntas?
¿Tienen preguntas? ¿Qué le pasó a mi cámara? No, dije todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya se acomodó? Ya. ¿O no? Me parece que ya. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Nosotros vamos a tener una columna ahorita que es articulada y que va a tener una carga que va a ser excéntrica. Tenemos una longitud aquí de 4 metros, así, y tenemos una sección así de 20 por 30 centímetros. El esfuerzo permisible es el F'C, vamos a usar 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo sería 15.100 de la raíz de el F'C. Y la inercia, vamos a tener dos inercias. Una alrededor del eje horizontal, ¿recuerdan? Y otra alrededor del eje vertical. Así. Una sería 20 por 30 al cubo sobre 12 y la otra sería 30 por 20 al cubo sobre 12. Entonces, yo quiero encontrar, bueno, también tenemos que definir la excentricidad. La excentricidad van a ser 5 centímetros. Eso va a estar dado del problema, ¿eh? Nosotros vamos a tener una viga, por ejemplo, que se conecta a una columna, o vamos a tener, como el ejemplo que veíamos ayer de, creo que era el soporte para una piñata. Era una columna con un brazo y en el extremo era donde se iba a aplicar la fuerza, como una grúa también, ¿recuerdan? Que tiene un punto de apoyo, luego tiene un brazo y en ese brazo se le va a colocar la carga. Entonces eso genera una carga excéntrica y por lo tanto produce esfuerzos axiales y esfuerzos de flexión en la columna. Entonces, para, para hacer la revisión de esa columna y encontrar la carga máxima de pandeo, nosotros primero vamos a checar cuál es la inercia menor. ¿Cuál es la inercia menor? ¿Cuánto dan esos valores? La inercia horizontal da 45.000 y la inercia vertical da 20.000. Ok, y esos son entonces centímetros cuartos y centímetros cuartos. Entonces, la inercia menor es la vertical. Nosotros tenemos un eje vertical, es este. Alrededor de ese eje, la inercia es 20.000 y esa es la inercia menor. Entonces, para la carga crítica de pandeo, yo voy a tener así pi cuadrada por el 15.100 de la raíz de 250 por 20.000 sobre la longitud, que serían 400, es decir, 1 por 400 para tomar K por L para los diferentes tipos de apoyo. Y eso me da la carga crítica de pandeo. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da eso? ¿Sí se escucha bien? Sí, Inge, ahorita se le digo, le estoy sacando. Oh, les comentaba si se escucha bien. Porque ahora no vino Fabián, ¿eh? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Castañeda? Ahorita entre todos sale, Inge. Ok, muy bien. A mí me dio 29.454.84. 29,000. Sí, 454.84. Esa es la carga crítica de pandeo. Vamos a encontrar la carga por fractura del material, que sería el esfuerzo permisible por el área, es decir, los 250 por 20 y por 30. ¿Cuánto da eso? $150,000. Así. Y ahora vamos a sacar el esfuerzo máximo para, más bien, el esfuerzo máximo que genera la carga excéntrica sin fallar. Y ya vimos entonces que la carga que le tenemos que poner tiene que ser menor que la carga crítica de pandeo y también tiene que generar un esfuerzo menor que el permisible como axial. Entonces, de estos dos, vamos a tomar el menor. Y entonces, la P, la P con la que vamos a probar, una vez que ya cumplió estas condiciones, sería la menor, que sería la de 29,454,84 kilogramos. Esta carga se la voy a poner con esta excentricidad. Así. Inge, Mande. Mande. la inercia son 20,000 o 2,000, perdón. 20,000 dijeron. Ah, es que entonces la carga crítica es diferente. Le falta Oh, un dígito. a ver, entonces revísenlo pues. ¿Son 20 o son 2,000? Son 20,000. Ok, entonces le falta un dígito a eso. No, o sea, la carga crítica sería 294,548. Oh, ok. A mí también me da eso. Hasta aquí el punto. Y entonces no es la menor. La menor sería 150,000, ¿no? Entonces le vamos a poner la menor porque con esta menor como axial no falla el material y tampoco se pandea. Entonces la menor serían 150,000. ¿De acuerdo? Y esta carga, les decía, es la que le vamos a poner como excéntrica, pero tenemos que checar cómo está ubicada nuestra columna. Es decir, la columna, la columna está así, así. Y si se fijan, entonces la excentricidad es hacia allá.
la excentricidad es hacia acá. ¿Sí? Ahí es donde va la carga como, como excéntrica. Aquí va la P, esta P de 50.000 que ya cumple con estas condiciones, se la vamos a poner para ver si como excéntrica también genera un esfuerzo máximo menor que el permisible. Entonces, la excentricidad sería aquí, así. ¿Está claro? Sí, maestro, está claro. Ok. Entonces, esa es la excentricidad y esa vale 5. Y C sería la distancia desde ese centroide hasta el extremo, que entonces la C va a ser igual a 20/2, porque la excentricidad va hacia este lado, dijimos, y hacia allá es hacia donde se va a pandear la columna, y entonces en esa dirección es donde tenemos que medir a C, desde el centroide hasta la fibra más alejada. Entonces, ese C pues vale 10. ¿De acuerdo? Y el otro valor que ocupamos también es el radio de giro, que sería la raíz de la inercia sobre el área. Aquí, entonces, la inercia no es la menor. La inercia es la inercia alrededor del eje que es perpendicular a la excentricidad, al plano de la excentricidad, es decir, alrededor de este eje. Ok, aquí coincidió. Si la columna estuviera colocada en otra posición, pues entonces usamos la otra inercia. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok, entonces aquí sería la inercia, la misma inercia. No es la inercia menor, es la inercia alrededor del eje perpendicular a el plano de la excentricidad. Aquí se forma un plano, si se fijan, este. Entonces, este eje es alrededor del cual se está dando la flexión por la carga excéntrica. Entonces, la inercia alrededor de ese eje es la que tenemos que usar en el radio de giro. Que sería entonces la raíz de los 20.000 entre 20 por 30. Así. A mí me da 5.774. A mí igual 5.774. Esos son centímetros. Entonces, ya podemos escribir nuestra expresión para el esfuerzo máximo, que sería P, que son los 150, sobre 20 por 30, que es el área, por 1 más E, que vale 5, C, que vale 10, sobre el radio al cuadrado, que serían 5.774 al cuadrado, por la secante de la longitud, que serían 400 sobre 2 veces el radio, que serían 5.774 por la raíz de la carga, que serían 150.000 sobre el módulo que serían 14.100 por la raíz de 250 por el área, 20 por 30. Así y así.
Si lo están haciendo con MatCat o si lo están haciendo con algún otro programa, pues ya está, creo que está definido en radianes, entonces esta secante pues la va a calcular bien. Si están usando la calculadora, lo tienen que convertir lo tienen que poner en el modo de radianes para poder usar esta secante o, o una identidad para la secante. ¿De acuerdo? Sí, de Entonces, acuerdo. ajá, ya hasta ahorita ya tenemos una carga P que hace que no falle el material y también que no se pandee. Pero esa carga P debe estar colocada así como excéntrica. Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar el esfuerzo máximo que produce esta carga con esta excentricidad que tenemos acá. Y este esfuerzo, entonces, pues tiene que ser menor que el esfuerzo permisible. Si eso pasa, entonces esa P ya cumple también con el esfuerzo máximo como excéntrica. Haría falta checar la deformación. Ahorita lo vemos. Assalamualaikum YouTubers, welcome back to SLK Tools. Here in this student problem,
¿Cuánto les da, cuánto les da el esfuerzo máximo? A mí me salió 1112.09, pero no sé si esté bien. Utilicé ¿Cuánto? una calculadora de internet. Me salió 1112.09, pero no, ¿verdad? Me dio a mí 1543. A ver, revísenlo. Ok. 1500, ¿qué? 1543. A ver, E1, C1, a ver, no, espérame. ¿Qué sería H? A ver, voy. 1112, ¿no? Sí, 1112.09. Sí, está bien, También 1112. me dio lo mismo. 1112, ok. Entonces, como axial, sí podemos ponerle 150, pero como excéntrica no, porque este esfuerzo nos da 1112. 1112.41 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y es mayor que este esfuerzo permisible. Entonces esa carga no se la podemos poner, la de 150. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, es decir, encontrar la raíz de esta ecuación, que sería la P, esta P que está aquí, sustituyendo aquí el 250, que es el esfuerzo máximo que resiste el material, y lo pasamos para acá, negativo, recuerdan. Y entonces encuentran el valor que hace que toda esta expresión sea igual a los 250. Como si encontraran la raíz de la ecuación, ¿recuerdan? Sí. Sí, tendrían ah, así y o f de x. F de x es igual a x, no sé, más 1. Y entonces este valor de la función tiene que ser 200. Entonces ustedes ponen x más 1 menos 200 y encuentran el valor de x. Pero ahí está muy sencillo, ¿no? En este caso no está muy sencillo porque aquí la x está dentro de la raíz y dentro de la función de secante. Entonces pues no queda tan simple como este. Pero eso es realmente lo que vamos a hacer. Le vamos a poner el 250 aquí, lo pasamos para acá restando, nos queda una función de estas igual a 0 y encontramos el valor de P, el valor de X, de la raíz. ¿Sí?
A mí me dio 51.788. Ajá. Parece que sí está bien. Punto 97. Ajá. Bueno, me dio 69. 91, 51, 782. ¿O cuánto le dio? 51.788 me dio a Ah, mí. entonces, esa P, la P que encontramos, la P que encontramos sustituyendo, pues, encontrando la raíz, esa P va a ser la P máxima, 51. ¿700 qué me dijiste? 88. 88 kilogramos. Esa hace que el esfuerzo máximo sea 250. Entonces, esa es la carga máxima que yo le puedo poner a la columna como excéntrica. Con esa carga vamos a calcular la deformación. La deformación que va a tener la columna cuando se le aplique la carga, esta columna se va a deformar así. Y entonces podemos calcular la deformación máxima aquí al centro. Y esa deformación máxima pues sería con la otra expresión que tenemos, ¿no? Ah, así. V max es igual a E por la secante de la raíz de P sobre EI por L sobre 2. Ese está afuera de la raíz. Así. Menos 1. Y entonces calculamos esa deformación. Que con esos valores me da 1.32. Y entonces lo vamos a comparar con la deformación permisible, que sería
la longitud de la columna sin K y sin nada, solamente la longitud entre apoyos sobre 240, que sería entonces 400 sobre 240. Y eso da 1.66. Esos son centímetros y estos también son centímetros. Entonces, pues podemos ver que esta carga que produce el esfuerzo de 250, pues va a hacer que como excéntrica no rebase el valor del esfuerzo permisible. Es menor que la carga por fractura y es menor que la carga por pandeo, y además produce una deformación menor que la permisible. Entonces la carga máxima que le podemos poner aquí pues son estos 51.788. Esa sería nuestra respuesta. 51.788. Así. Ese sería entonces todo el análisis que nosotros vamos a hacer. Si ahí la deformación, si aquí la deformación, esta deformación se rebasa con la deformación máxima, entonces de aquí, de esta expresión, le ponemos la deformación máxima y despejamos otra P, que ya va a cumplir entonces con todas las condiciones y que tendría que ser menor. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Pues entonces, vamos a seguir haciendo ejemplos el martes y el miércoles, pero de las columnas esto sería todo. Columnas doblemente articuladas, columnas con diferentes tipos de apoyo y columnas con carga excéntrica. Esos serían los tres temas. Y lo que tenemos que hacer pues es encontrar la carga máxima que soporta la columna sin fallar. Me faltó un 8. Así. 51.788 kilogramos. Así. Entonces, ese sería, hagan de cuenta que este sería como un examen, pues. Eso sería lo que vamos a evaluar. Entonces, denle una vista y lo vemos el martes. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, maestro. De acuerdo, ingeniero. Sale, pues, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta el martes. Muchas gracias. Gracias, Inge. Entonces,